Hermanos y hermanas en Cristo, nos reunimos hoy en el canal de Revelaciones Bíblicas para meditar en un tema que nos lleva al corazón de nuestra fe, un tema que mezcla la veneración por nuestro Salvador y una reflexión sobre la condición humana. Hablamos de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, un evento central no solo a nuestra religión, sino a toda la historia de la humanidad. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si no lo haces, puede que hoy no tengas la bendición de Dios. Únete y mantén la fe viva cada día. Es un acontecimiento cargado de simbolismo, sacrificio y la promesa de redención. Pero hoy, nos acercamos a esta historia desde un ángulo diferente, buscando entender mejor la complejidad de un individuo que, aunque eclipsado por la monumentalidad del acto que cometió, tiene una historia digna de reflexión. Me refiero al soldado que crucificó a Jesús, un hombre que también cumplía su rol en la narrativa divina. Para situarnos, volvamos a ese trágico pero inevitable día en Jerusalén, una ciudad despierta en la tensión y el asedio de la Pascua. Jesús de Nazaret, el hombre que había recorrido los caminos de Palestina predicando el amor, la paz y la misericordia, ahora se encontraba ante el juicio de Pilato. Fue condenado no por sus pecados, porque no los tenía, sino cargando sobre sus hombros los pecados de toda la humanidad. El Evangelio de Mateo señala: entonces, el gobernador tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron una túnica escarlata. Es imposible no sentir el peso de estos eventos. La crucifixión, esa forma tan brutal de ejecución reservada para los más despreciados y criminales, se convirtió en el escenario del más sublime sacrificio. Es la culminación de la vida terrestre de Jesús, quien, al ser clavado en el madero, transformó un símbolo de tortura en el signo de nuestra redención. En el relato de Lucas, encontramos a Jesús exclamando: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una declaración que no solo abarca a sus opresores, sino a toda la humanidad. En este contexto de amor y perdón divino, es que introducimos al soldado que tuvo la tarea de ejecutarlo. Este soldado no es mencionado por su nombre en las Escrituras, pero su acción es tan significativa como el evento en el que participó. Imaginad, pues, un hombre común, un soldado romano cuya vida estaba gobernada por la disciplina, el deber y la obediencia ciega a sus superiores. Él no era más que una pieza en la maquinaria del imperio, un engranaje en la estructura de poder. Difícilmente podría comprender entonces que la figura que estaba crucificando cambiaría para siempre la historia del mundo. Cuando el soldado clava esos clavos en las manos y los pies de Jesús, no solo cumple su deber, sino que sin saberlo, se convierte en partícipe de un plan mucho más vasto y complejo, el plan de salvación diseñado por Dios. La figura del soldado se vuelve entonces una especie de espejo, en el que podemos ver reflejadas nuestras propias falencias humanas, la ignorancia, la obediencia ciega, y, a veces, la crueldad. Pero también, en algún aspecto, su figura puede representar el potencial de redención y cambio que todos compartimos. Porque si bien es cierto que este hombre formó parte de un acto horrendo, también es posible ver en él la misma humanidad que Jesús vino a salvar. Como relata el Evangelio de Marcos al describir la muerte de Jesús, el centurión que estaba frente a Jesús, al ver la forma en que expiró, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este reconocimiento de la divinidad de Jesús por un soldado romano, un pagano, es un testimonio de la universalidad del mensaje de Cristo. Así, ese mismo soldado, que estuvo del lado opuesto del sacrificio, experimenta una epifanía que es relevante incluso hoy, el instante en que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando el acceso libre que ahora tenemos todos hacia Dios debido a la muerte de Jesucristo. Sin embargo, hermanos y hermanas, nuestra meditación no termina aquí. Hemos trazado solo el inicio de este viaje, y en los siguientes momentos iremos desentrañando la misteriosa y a menudo discutida muerte de este soldado, un acontecimiento que añade otra capa de entendimiento y enseñanza sobre el sacrificio y la redención. Porque, como en todas las historias humanas, hay siempre un espacio para la misericordia y la transformación, incluso en las vidas de aquellos que participaron en actos condenables. Que esta reflexión nos conduzca a una mayor comprensión del enorme alcance del amor de Dios, y de la salvación ofrecida a toda humanidad. Amén. Escribe un texto extenso sobre el papel de los soldados romanos en la crucifixión de Jesús. Describe cómo los soldados fueron seleccionados para esta tarea, sus responsabilidades y cómo cumplieron con la orden de ejecutar a Jesús.
relata este tema como un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. Amados hermanos y hermanas, congreguémonos en espíritu y reflexión para considerar el papel de los soldados romanos en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Palestina estaba bajo el dominio romano, y fue en este contexto que los soldados fueron seleccionados para ejecutar la orden de crucifixión. Estos soldados eran miembros de una de las legiones romanas estacionadas en la región para mantener el orden y ejecutar la voluntad de las autoridades romanas. El proceso de selección de los soldados encargados de las crucifixiones solía depender del centurión, quien era el responsable de la unidad. El centurión designaba a los hombres más duros y experimentados, aquellos que ya no se inmutaban ante el sufrimiento, y que podían llevar a cabo tales tareas con la frialdad que estos actos requerían. Era una carga y una responsabilidad ser parte de estos eventos, pero para los soldados, era simplemente una parte más de su deber, una orden que cumplir. La responsabilidad de los soldados romanos comenzaba antes del cruel evento del Gólgota. Primero, se les encomendó la custodia de Jesús después de su arresto en Getsemaní. Marcos 15 y 16 nos dice, y los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Aquí, en este lugar, los soldados comenzaron su brutal tratamiento de Jesús, azotándolo y burlándose de él, colocándole una corona de espinas y un manto púrpura, y saludándolo sarcásticamente como rey de los judíos. Estas acciones se realizaron no por simple crueldad personal, sino como parte de un proceso de humillación pública diseñado para escarmentar a cualquiera que desafiara la autoridad romana. Los soldados también tuvieron la tarea de escoltar a Jesús al lugar de la crucifixión. Llevando su cruz, Jesús caminó hasta el Gólgota, el lugar llamado de la calavera. En el camino, fue ayudado por Simón de Cirene, a quien los soldados obligaron a cargar la cruz. Una vez en el Gólgota, los soldados procedieron a clavar a Jesús en la cruz. Lucas 23 y 33 describe lacónicamente, cuando llegaron al lugar llamado la calavera, le crucificaron allí. La crucifixión misma era un proceso meticulosamente diseñado para maximizar el sufrimiento y la humillación. Los soldados clavaron las muñecas y los pies de Jesús a la cruz, asegurándose de que la agonía fuera prolongada. Luego levantaron la cruz y la colocaron en su lugar, una vez más, siguiendo las órdenes con precisión militar. John 19 2.23-24 nos da un vistazo a la frialdad de estos hombres en la ejecución de sus deberes. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, e hicieron 4 partes, una para cada soldado. También tomaron la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Dijeron, pues, entre sí, no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Estos soldados no solo ejecutaban un trabajo, sino que también participaban en lo que se convirtió en una escena de apuestas e indiferencia. Para ellos, el sufrimiento del hombre en la cruz no era más que una rutina diaria, y se permitieron la distracción de repartir sus vestiduras y echar suertes por su túnica. Pero debemos recordar, amados hermanos y hermanas, que en medio de esta tarea brutal, uno de los soldados tuvo un destello de la verdad. Mateo 27 2.54 nos relata, y el centurión y los que estaban con él vigilando a Jesús, visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Este testimonio surgió no de los discípulos ni de los seguidores de Jesús, sino de aquellos que habían ejecutado el acto, los soldados romanos. Este reconocimiento fue una declaración espontánea de fe surgida del impacto de los eventos que vieron, y el poder que sintieron en ese momento crítico. Así, los soldados romanos en la crucifixión de Jesús no actuaban por resentimiento personal, sino que cumplían con precisión y dureza la orden dictada por las autoridades. Desde la custodia inicial, pasando por las burlas y el maltrato, hasta los clavos mismos que atravesaron sus manos y pies, y finalmente el levantamiento de la cruz, fueron los instrumentos humanos de este evento divino y profetizado. La historia nos recuerda que, incluso en medio de la brutalidad y el deber cumplido sin piedad, el poder y la verdad de Dios pueden revelarse de maneras inesperadas y en corazones endurecidos. Sigamos recordando y reflexionando sobre estos eventos, y permitamos que nuestras almas busquen la verdad, y la redención en el sacrificio de Cristo, que trascenderá siempre las acciones de los hombres y se alzará en gloria eterna. Hermanos y hermanas, queridos en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar en torno a uno de los episodios más trascendentales y conmovedores de nuestra fe, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
En esta reflexión, centraré nuestra atención en los soldados que tuvieron la tarea de ejecutar tan terrible acto, intentando ver sus acciones y su papel desde perspectivas históricas y bíblicas. En los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, los soldados romanos aparecen en varios momentos durante la pasión de Cristo. Desde su arresto en el jardín de Getsemaní hasta su muerte en el Gólgota, estos hombres fueron figuras clave en la narración. Comenzamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Estos soldados, bajo la autoridad de los líderes judíos y el mando romano, se convierten en actores cruciales de la voluntad divina, y los planes humanos que se entretejen en esa noche oscura. Cuando consideramos su papel, es imprescindible recordar que los soldados romanos eran entrenados y endurecidos en sus tareas. Dentro del marco histórico, el Imperio Romano utilizaba a estos hombres no solo como fuerza militar, sino también como ejecutores de justicia y orden. Su vida estaba marcada por la obediencia y la disciplina, y es en este contexto que vemos desarrollarse la pasión de nuestro Señor. En Mateo 27 2.27-31, se nos relata con detalle el maltrato al que fue sometido Jesús por parte de estos soldados. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata, y poniéndole una corona tejida de espinas, la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le escarnecían, diciendo, «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Esta escena es desgarradora, y debemos preguntarnos qué sentían estos hombres mientras cometían tales atrocidades. Históricamente, el acto de la crucifixión era uno de los métodos más crueles y humillantes de ejecución, reservado para criminales y rebeldes. Los soldados ejecutaban este castigo sin cuestionamientos, cumpliendo con su deber, insensibles al sufrimiento que infligían. Sin embargo, ¿eran incapaces de empatía? Reflexionemos ahora sobre uno de los más notorios soldados en esta historia, el centurión que supervisó la crucifixión de Jesús. Este centurión es citado en Mateo 27 2.54, donde, después de presenciar los eventos sobrenaturales que acompañaron la muerte de Jesús, declara, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquí vemos un momento de divina revelación y conversión. Este oficial, testigo de la pasión de Cristo, ganó una comprensión espiritual profunda, reconociendo la divinidad de Jesús en su momento final. Esta confesión nos ofrece un rayo de luz sobre la habilidad redentora de Jesucristo y el impacto transformador que su sacrificio puede tener incluso en un soldado endurecido. En este mismo relato en el Evangelio según San Lucas, se nos da una ventana adicional a los pensamientos de este centurión. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificó a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era justo. Este reconocimiento no solo reafirma la justicia de Jesús, sino que hace eco del acto de reconocimiento de la verdad divina entre aquellos que parecían más alejados de ella. Para situar mejor la historia de estos soldados desde una perspectiva histórica, veamos brevemente el contexto romano. Los soldados, al igual que cualquier otro componente del vasto imperio, desempeñaban roles que servían a los objetivos más amplios de Roma. Muchos de estos hombres eran reclutas de diversas regiones, con preferencias religiosas y culturales variadas. Al servir en las provincias, como Judea, se mantenían en una posición complicada, siendo el instrumento de dominación y a menudo la figura visible de las injusticias locales. Entonces, en el plano personal, ¿cómo pudieron haber sentido estos soldados frente a los eventos de la pasión? Aquí podemos especular que algunos de estos hombres, al igual que el centurión, pudieron haber sido tocados por lo extraordinario de las circunstancias. En Marcos 15:39, también se dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. No podemos pasar por alto la repetición de esta declaración en múltiples evangelios, sugiriendo la importancia de este testimonio del soldado. Hermanos y hermanas, al reflexionar sobre los soldados que crucificaron a Jesús, estamos llamados a reconocer la complejidad de su humanidad, sus deberes históricos y la intervención divina que tocó incluso sus corazones. En el misterio del plan de Dios, vemos a estos hombres no solo como verdugos, sino como instrumentos que, aunque inconscientes, jugaban un papel en la redención de la humanidad. Así, en nuestra meditación, debemos recordar las palabras de Jesucristo en la cruz, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Esta plegaria de perdón no solo fue dirigida a los soldados romanos, sino a toda la humanidad perecedera, simbolizando una gracia que se expande a todos los rincones de nuestra existencia y actos. De esta manera, comprendemos que la misericordia divina puede tocar y transformar hasta los corazones más empedernidos, ofreciendo perdón y renovación. Que la contemplación de estos eventos nos guíe a una mayor comprensión del amor redentor de Cristo y su llamado a amarnos los unos a los otros, incluso frente a la adversidad y el maltrato. Que seamos, como el centurión, capaces de reconocer la verdad divina, y glorificar a Dios en cada acto de nuestra vida. Amén. Hermanos y hermanas, reunidos hoy en humildad y reverencia, volvamos nuestros corazones y mentes a la vida de aquel soldado, aquel centurión romano que estuvo presente en un momento tan profundo y significativo en la historia de nuestra fe, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En aquellos días tumultuosos en Jerusalén, el soldado era un hombre comprometido con su deber, obediente a las órdenes del Imperio Romano. Fue destacado, no por su crueldad, sino por su lealtad inquebrantable a Roma. Mas, en la fatídica calurosa tarde en Gólgota, la sombra de los acontecimientos que tuvieron lugar se cerniría sobre su espíritu por el resto de sus días. En el Evangelio de Mateo 27:2.54, se nos dice que el centurión y los demás con él, al ver el terremoto y lo que había sucedido, se llenaron de gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Imagina, hermanos y hermanas, la carga que pesaba sobre el corazón de ese soldado. Ordenado a clavar los clavos, a levantar la cruz, a vigilar al que llamaban el Rey de los Judíos. Y aunque quizás, al principio, no comprendía la magnitud de lo que estaba haciendo, la verdad tenue y omnipresente empezó a abrirse paso en su alma. Después de la crucifixión, la vida del soldado no fue la misma. Profundamente perturbado por lo que había presenciado, comenzó a cuestionar no solo la ejecución que había supervisado, sino toda su existencia. Leemos en Hechos las 2:36 sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Las palabras resuenan, y cuanto más el soldado meditaba en aquellos momentos, más entendía la gravedad de sus actos. En los días y semanas que siguieron, testimonios de los milagros y resurrección de Jesús llegaron a sus oídos. La inquietud en su corazón creció, provocando noches interminables en las que se enfrentaba a su conciencia. Tal vez sus manos habían sido las que perforaron los clavos, pero la verdad es que no podía escaparse de la voz de la providencia que le llamaba a arrepentirse. Se convirtió en un hombre que no encontraba paz en las alabanzas y reverencias del mundo romano. Abandonaba las reuniones militares, aislándose cada vez más. Comenzó a reunirse en secreto, deseoso de escuchar las palabras de los apóstoles, de entender quién era ese hombre al que había ayudado a crucificar y que él, en sus momentos más oscuros, no podía negar como Hijo de Dios. El libro de Juan las 19:37 nos dice mirarán al que traspasaron. Es muy probable que estas palabras resonaran profundamente en el corazón del soldado. Hermanos y hermanas, pensemos en la seriedad de estas palabras. ¿Cómo podría un hombre continuar con su vida cotidiana después de haber contemplado la divinidad en sus ojos agonizantes? Con el tiempo, el soldado buscó el bautismo. Comenzó a vivir una vida de penitencia, ayudando a los pobres y los necesitados, tratando de redimir sus acciones bajo la sombra de la cruz. Se convirtió en un testimonio viviente de la transformación que la gracia de Dios puede obrar en un alma arrepentida. Sabía que, en la redención, hallaba el remanso de su alma. En Romanos 8:2.1, Pablo nos enseña, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El soldado, sumergido en estas enseñanzas y rodeado de una comunidad que en lugar de rechazarlo, lo acogió, encontró un propósito y un nuevo camino. Él, que una vez blandió el martillo y los clavos por deber, ahora vivía bajo la cruz, sirviendo y recordando constantemente que el amor de Cristo es para todos, incluso para aquellos cuyos actos han sido marcados por la sombra del pecado. Comprendió que la sangre de Jesús fue derramada también por él, y este entendimiento le dio la fuerza necesaria para seguir adelante como un redimido. Así, hermanos y hermanas, aprendemos de la vida de este soldado romano que ni siquiera el más oscuro pasado es insalvable a la redención y la gracia de nuestro Señor. Su arrepentimiento nos enseña que el camino a la salvación está siempre abierto si genuinamente buscamos el perdón y transformamos nuestro corazón. Y es en este aprendizaje y transformación donde hallamos el verdadero poder de la gracia divina. Demostremos, pues, en nuestra vida diaria,
la misma compasión y comprensión que Cristo mostró, recordando que su amor es eterno y sin fronteras. Escribe un texto extenso sobre la misteriosa y terrible muerte del soldado que crucificó a Jesús. Narra cómo los eventos después de su participación en la crucifixión pudieron haber influido en su destino final. Relata este tema como un sermón continuo, sin introducciones ni conclusiones del tema a los hermanos y hermanas. Era el momento culminante, el Gólgota, la colina de la calavera, donde 3 cruces se alzaban contra el firmamento sombrío. Allí, en una de esas cruces, yacía el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, quien había sido condenado a muerte por las autoridades romanas y judías. Entre los centuriones y soldados que ejecutaban este horrendo decreto, hubo un hombre cuyo destino estaría sellado para siempre aquel fatídico día. Un soldado, cuyo nombre no se conoce en los evangelios, pero cuyas acciones y remordimientos serían recordados a lo largo de la historia. Este hombre, siendo un soldado romano, tenía como deber cumplir con las órdenes sin cuestionarlas. Su rostro, endurecido por las batallas y el rigor militar, apenas mostraba ninguna emoción cuando desplegó sus herramientas al pie de la cruz. Con cada golpe del martillo, el grito de dolor del inocente retumbaba en sus oídos, mas él continuaba, ajeno al sufrimiento infligido, por su corazón se hallaba endurecido y su mente cegada por la rutina de la violencia. Sin embargo, algo empezó a cambiar a medida que avanzaba la ejecución. Quizá fue cuando, al alzar los ojos, encontró la mirada del Nazareno. Allí no había odio, no había rencor, solo una profunda tristeza y compasión, incluso por aquellos que lo torturaban. En ese instante, algo se fracturó en el alma del soldado. A medida que clavaban los clavos en las manos y pies de Jesús, un dolor inexplicable comenzó a roer su interior. Cuando Jesús pronunció con voz temblorosa, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», el soldado sintió una punzada en su corazón. No se trataba solo de una súplica piadosa, sino de una gracia divina que cubría el lugar. El cielo se oscureció y la tierra tembló cuando Jesús entregó su espíritu. «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios», exclamó un centurión cercano, y en ese momento el soldado quedó petrificado por el temor y el asombro. Este soldado regresó a sus deberes, pero la imagen del hombre crucificado no se desvanecía de su mente. Las noches se volvieron interminables, perseguidas por sueños en los que el Nazareno le miraba, no con ira, sino con un amor insondable que solo exacerbaba su sensación de culpa y confusión. Entre sus compañeros, intentaba ocultar sus tormentos, pero sus ojos vidriosos y su rostro demacrado no podían negar la transformación interior que estaba atravesando. En su búsqueda de paz, el soldado comenzó a indagar acerca de este Jesús, acudiendo a aquellos que le seguían en secreto. Sus enseñanzas, el mensaje de redención y resurrección resonaban con fuerza en su corazón. Las palabras del Sermón del Monte, de amar a los enemigos y de la misericordia divina, comenzaron a desmoronar la coraza que él mismo había construido. Las palabras del profeta Isaías parecían predecir el sacrificio del Mesías: «Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo que nos trae paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados». El tormento que llevaba dentro no cesaba. Cada acto de brutalidad en el campo de batalla, cada injusticia cometida bajo la insignia del imperio, ahora se le antojaban como grilletes que atosigaban su conciencia. El epíteto de soldado, en otros tiempos motivo de orgullo, se había convertido en una cadena que le mantenía vinculado a una existencia de perpetua culpa. Aislado de sus compañeros, decidido a expiar sus pecados, finalmente renunció a sus armas. Se convirtió en uno de los numerosos seguidores clandestinos de Cristo, gente que vivía a la sombra del miedo de los romanos y las autoridades judías. Se reunió con otros cristianos en casas particulares, escuchando las palabras de los apóstoles, quienes hablaban con fervor del Señor resucitado. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa le brindó consuelo, esperanza, y lentamente empezó a encontrar algo de paz. Pero su encono contra sí mismo no podía evaporarse por completo. Un enemigo invisible le acosaba día y noche, y fue entonces cuando la enfermedad tocó a su puerta. Los médicos no daban esperanza, pues la fiebre que le consumía día tras día era incomprensible y letal. Postrado en un lecho, al borde de la muerte, sus pensamientos viajaban al Gólgota. No podía borrar el acto de clavarlo en la cruz, pero en su agonía, recordó finalmente las palabras de Jesús durante su agonía: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Este soldado murió finalmente, víctima de su culpa y de la enfermedad.
Sin embargo, aquellos que lo vislumbraron en sus últimos momentos dijeron que había paz en su semblante, como si una sombra misteriosa y luminosa le hubiera cubierto. Las almas de sus compañeros cristianos rezaron para que hubiese alcanzado la gracia y el perdón, seguros de que la compasión de Jesús, el Cristo, no conocía límites. Al recordar su fin, se rememora que el sendero del arrepentimiento es doloroso, pero también iluminador, y que la redención a través de Cristo no tiene barreras. De esta manera, hermanos y hermanas, el relato del soldado que crucificó a Jesús es un testamento de la increíble misericordia de Dios. Que recordemos siempre que no importa la negrura de nuestros pecados, siempre hay redención y perdón en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos reunimos para concluir y reflexionar sobre el tema principal que hemos estado discutiendo, la terrible muerte del soldado que crucificó a Jesús. A lo largo de esta narrativa, hemos explorado la vida y el trágico fin de aquel centurión romano cuyas manos fueron implicadas en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. A través de la Biblia y otras fuentes, hemos buscado desentrañar las dimensiones humanas, espirituales y morales de esta historia, una historia que sigue ejerciendo un profundo efecto en todos nosotros, 2000 años después. Para comenzar, recordemos el contexto en el que se encontraba este soldado. Era un hombre al servicio de Roma, un soldado entregado a su deber, que probablemente no entendía del todo la magnitud de los eventos en los que participaba. En Marcos 15:39 leemos, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este centurión tal vez comprendió demasiado tarde la verdad trascendental acerca de Jesús, y así se arrepintió. Luego del acto de crucifixión, el soldado enfrentó una tormenta interna de remordimientos y revelaciones. El valor de su vida fue puesto a juicio por su propia conciencia y, según algunos de los relatos extrabíblicos que hemos discutido, su existencia se precipitó en una espiral de tormento y sufrimiento que lo llevaron a una muerte igualmente trágica. Este destino sombrío que afrontó puede servirnos a todos como una lección sobre la posibilidad de arrepentimiento y redención, así como también sobre las severas consecuencias del pecado no confesado. ¿Qué lecciones, entonces, podemos derivar de esta sombría narración? Jesús mismo, en las últimas horas de su vida, mostró compasión y perdón hacia sus verdugos. En Lucas 23:34, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos un mensaje de amor incondicional y de perdón absoluto. A pesar del horrendo acto de la crucifixión, Jesús expresó un deseo profundo de que sus ejecutores encontraran el camino del arrepentimiento y la salvación. El soldado que cruzó este umbral tétrico nos recuerda que cada acción tiene repercusiones espirituales. No estamos siempre conscientes del impacto de nuestras decisiones, particularmente cuando van en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, la historia también nos enseña que la gracia divina es siempre accesible, invitándonos a reflexionar y a redimirnos. Hermanos, no debemos olvidar que la crucifixión de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un punto crucial en el plan de salvación de Dios para la humanidad. El sacrificio de Cristo nos ofrece redención, y nos llama a una vida de amor, perdón y reconciliación. A través de la muerte y resurrección de Jesús, las puertas del reino de Dios se nos han abierto. Reflexionando sobre el terrible destino del soldado que crucificó a Jesús, debemos entender la importancia de vivir de acuerdo a los principios cristianos. Se nos recuerda en 1 Juan 1:2.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán gravemente hemos errado, la gracia de Dios está siempre a nuestro alcance si buscamos su perdón con un corazón sincero. En conclusión, la vida y el destino trágico del soldado romano pueden enseñarnos mucho sobre el poder del remordimiento, la obliteración del pesar y la posibilidad de redención. Pero, más importante aún, nos invitan a contemplar la inmensidad del amor y perdón de Jesús, quien eligió entregar su vida por la salvación de todos nosotros. Que nuestras vidas sean un testimonio del arrepentimiento, la fe y el amor en acción, recordando diariamente la magnitud del sacrificio de Cristo, y las oportunidades de redención y perdón que nos ofrece. Que esta reflexión final nos inspire a vivir según las enseñanzas de Jesús, con corazones llenos de esperanza y constante disposición al perdón. Así sea. Amén.